Mis amados hermanos, en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 15, del 12 al 29. Miremos a través de esta aventura espiritual que nos presenta el Señor que podemos aprender. Dice la palabra del Señor: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por cual, por lo cual yo que no sé, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, pues ha, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo es que Pablo y Bernabé cuentan las maravillas hechas por Dios entre los gentiles. Jacobo sugiere pedir a los cristianos gentiles que se aparten de las contaminaciones o los sacrificios de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre. El Concilio de Jerusalén determina enviar este dictamen a Antioquía con Judas y Silas. Entonces, el título de nuestro devocional en esta mañana dice Decisiones para la unidad. Podemos darnos cuenta en este contexto con lo que nos mostraba el Señor en el día de ayer, en el devocional también, que había una diferencia, una cierta discrepancia en cuanto a algunas cosas que los apóstoles habían enseñado con respecto a la salvación, que se había de asumir la ley, que todos los gentiles que reciban la salvación tenían que asumir algunas cosas de la ley y todo eso. Entonces, se presentó un problema, según lo que nos muestra aquí en el versículo
24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, dice. O sea que había algunos que salieron de ahí de Jerusalén sin ser autorizados y llegaron a Antioquía y empezaron a decir, no, ustedes que han recibido a Cristo, pues deben hacer esto. Esto me recuerda a los judaizantes, ¿no? Aquellas personas que quieren judaizar a los cristianos, cuando en realidad deberían cristianizarse los judíos, más bien. Entonces, ellos cuando quieren judaizar a los cristianos empiezan a inculcarles la ley y que deberían inculcarles la ley. Entonces, si alguien quiere predicar la palabra, por lo menos debería ser circuncidado, bueno, y etcétera. Cuántas cosas. Aquí nos muestra también algo parecido. Eh, Mirando a ver qué podemos aprender con cada versículo, podemos ver en el versículo 12, habla de un testimonio, ¿no es cierto? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé, contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, dar testimonio de lo que Dios hace ayuda mucho a unir la iglesia, aún para tomar decisiones importantes, ¿no es cierto? Se trataba, como decimos en el título del devocional, decisiones para la unidad. Esto de inculcar la ley a los gentiles estaba provocando una división en la iglesia y era necesario hacer algo para unificarla, para unirla, para hacer un solo. El cuerpo del Señor es uno solo. Pero a veces las diferencias tradicionales, formas de pensamiento, culturales, aún dividen o tratan de dividir la sociedad y también la iglesia. Entonces, por esa razón, dan este testimonio de todas las cosas grandes que Dios permitió con Pablo y Bernabé en el pueblo gentil. Y esto nos daba a entender de que Dios permite que los gentiles reciban la salvación, no que se vuelvan judíos, sino que también acepten ese plan maravilloso de la salvación. En el versículo 13 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Jacobo es el medio hermano de Jesús, o Santiago, ¿no? Entonces, se dice que posiblemente él fue el que estaba al frente de este concilio en Jerusalén. Estaba dirigiendo esta reunión, y entonces dice, callaos y oídme. Y empieza a contar aún más testimonios. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En el 15 igual sigue contando, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahí caen en cuenta que los profetas ya habían profetizado, valga la redundancia, que Dios iba a dar oportunidad al pueblo gentil para que sea salvo. Entonces, Jacobo, el hermano de Jesús, aquí cita el testimonio de Pedro con los gentiles y cita también el Antiguo Testamento, ¿no? Para mostrar que Dios no pone trabas para que el pueblo gentil sea salvo. Del versículo 19 dice que por esos argumentos no se les exija la ley de Moisés para ser salvos al pueblo gentil. Eh, entonces en el versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de algo de ahogado de sangre y de sangre. Y bueno, pues la fornicación todos sabemos a qué hace referencia, los ídolos igual, que no pongamos cosas por encima de Dios, eso es la idolatría, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos otras prioridades antes que Dios, entonces estamos siendo
idólatras. En este caso, habían muchos que ofrecían aún alimentos, los sacrificaban a los ídolos. Se dice lo sacrificado a los ídolos cuando los cultos paganos ofrecían sacrificios, rendían o quemaban el sacrificio una mínima parte y el resto lo llevaban para ser consumido en las carnicerías, en las tiendas. Y entonces a eso hace referencia cuando dice no comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, dice el 20, le repito, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Al decir contaminaciones, quería decir esas carnes que se sacrificaban para los ídolos. De fornicación, pues las relaciones no admitidas, relaciones íntimas. De ahogado, quería decir comer animales que no fueron sacrificados correctamente, por lo cual no fue destilada toda su sangre, no fue derramada toda su sangre. Entonces contenía sangre. Y por eso dice también, y de sangre, porque había algunos alimentos que se los consumía con sangre. Y entonces les estaba diciendo que eso deberían tenerlo en cuenta. Bueno, luego viene el versículo 23 y dice, y escribir por conducto de ellos, o sea, de los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Prácticamente está dictando la carta cómo debería ir. Y bueno, lo que leemos desde el 23 hasta el 29 prácticamente es escrito o la carta en sí. Este es el contenido, ¿no? De el comunicado que va para los gentiles en Antioquía. En todo esto, pues aprendemos que para resolver los conflictos, porque miramos ahí que había un conflicto, una diferencia entre hermanos, los gentiles y los judíos, no debemos basarnos en lo que las diferencias humanas dicen en realidad, en quién tiene la razón o no, sino en la dirección del Espíritu Santo, que nos lleva a la unidad. Alguien me enseñaba en mis inicios en los caminos del Señor con respecto a esto, ¿no? Decía convivencia en la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para resolver los conflictos, las diferencias. Y siempre y cuando no esté involucrada la verdad de la palabra. En cuanto a la verdad de la palabra, dice el Señor igual que debemos estar siempre listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿no es cierto? De todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, que es Cristo. Cristo es la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando se trate de defender la verdad de la palabra de Dios, sí tenemos que hacerlo. La verdad es un no negociable, pero puntos de vista, pensamientos humanos, diferencias humanas, sí debemos de buscar la ayuda en la palabra de Dios igual, con la ayuda del Espíritu Santo para ponernos simplemente de acuerdo y continuar. Respetar las diferencias y continuar en lo que tenemos en común. Entonces, pienso que eso es lo que el Señor nos quiere comunicar ahora. Bueno, resumiendo algo, eh, debemos buscar en la palabra la solución a todos nuestros problemas. Bernabé y Pablo cuentan las obras de salvación concedidas por Dios a favor de los gentiles. Jacobo, posiblemente el presidente del concilio de Jerusalén, cita el Antiguo Testamento en Amós, precisamente 9 del 11 al 12, que es lo que se leía ahí, para declarar que Dios ha abierto la puerta de la salvación a los gentiles, por lo cual no deben inquietar y convertido con más de 4 cosas referentes a la santificación, la comunión, la unidad y el respeto mutuo de ambos pueblos. Podemos aceptar, conocer y aprobar
cosas para propiciar la unidad de la iglesia, siempre y cuando no tengan que ver con la verdad, la cual sí debemos defender hasta las últimas consecuencias. Nadie puede ni debe oponerse a la voluntad y a los planes de Dios. Y está claro que la salvación de los gentiles está en el corazón del Señor. Los profetas en la antigüedad lo dijeron. El concilio de Jerusalén decide no imponer a los gentiles cristianos la carga de la circuncisión y de la ley, declarando que tanto gentiles como judíos son salvos por gracia. Las decisiones tomadas en el concilio con la guía del Espíritu Santo, como en el versículo 28 y 29, son las enviadas a Antioquía, Siria y Cilicia, en donde se había originado la controversia. Somos libres en el Evangelio, pero debemos buscar la santidad y la unidad con templanza para que la iglesia tenga paz. Me gustaría compartir algo que me llama la atención y es un comentario de la versión Diario Vivir, que dice, esta carta respondía a sus inquietudes y llevó gran alegría para los cristianos gentiles en Antioquía. Hermosamente escrita, apelaba a la dirección del Espíritu Santo y explicaba lo que debía hacerse en cuanto los lectores supieran su contenido. Es de mucha ayuda cuando los creyentes aprenden a ser cuidadosos no solo en lo que dicen, sino también en la forma que lo dicen. Debemos cuidar el contenido, pero cuidemos también de no perder nuestra audiencia por nuestro tono de voz o nuestras actitudes. Pasándome un poquito hasta el 31, porque nos correspondía hasta el 29. El 31 dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. En estas palabras, en toda esta carta que envían estos líderes a la iglesia de los gentiles en Antioquía, pues les da mucha alegría, lo reciben como una consolación, porque sí era para ellos difícil tener que aceptar la ley, ¿no? Entonces, el debate sobre la circuncisión pudo haber dividido la iglesia, pero Pablo, Bernabé y los judíos de Antioquía tomaron la decisión correcta, aceptaron el consejo de los apóstoles y de la palabra de Dios. Nuestras diferencias debieran resolverse de la misma forma, buscando consejo sabio y defendiendo lo que se decida. No permitamos que los desacuerdos nos aparten de otros creyentes. El apoyo de la tercera parte de los asistentes es positivo para resolver problemas y mantener la unidad. Podemos ver aquí claramente que ese desacuerdo que había entre gentiles y, y judíos, fue necesario la intervención de un tercero, que en este caso eran los apóstoles, los líderes. Entonces tengamos en cuenta que cuando hayan desacuerdos en nuestras comunidades, siempre busquemos el consejo sabio para poderlo resolver. Y qué mejor que la palabra de Dios y la ayuda a la dirección del Espíritu Santo, como tenemos aquí en el versículo 28 y 29. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El 29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, bueno, las condiciones que aquí nos muestran. Entonces, familia, me gustaría que